Buenas noches. En una tranquila tarde de verano, en Nueva Inglaterra, donde las estrechas calles adoquinadas brillan bajo ardientes atardeceres anaranjados y las cigarras zumban como 1000 motores distantes, una joven se desvaneció en el aire. Y a miles de kilómetros de distancia, bajo los cielos dorados de la costa norte del Golfo de California, los últimos pasos de otra mujer fueron absorbidos por las olas de la bahía de San Francisco. Hoy seguiremos ambas tragedias. 2 mujeres, 2 familias destrozadas, 2 investigaciones que se negaron a revelar sus secretos. Soy su guía a través de estas historias enmarañadas y durante la próxima media hora los invito a caminar a mi lado mientras nos planteamos las preguntas que acechan en el calor. ¿Cómo desaparece una persona? ¿Qué corrientes oscuras arrastran a alguien bajo la superficie? Y cuando los hechos apuntan en una dirección, ¿podemos estar seguros de que dicen toda la verdad? Imagínate esto. Conduces un Prius plateado destartalado por una estrecha carretera secundaria que solo conocen los lugareños. El sol acaba de ocultarse tras la línea de árboles, dejando largas sombras en los campos. Sientes esa sacudida familiar en el volante. Tu neumático delantero roza el borde de una alcantarilla oculta. Conduces el coche hacia una zanja poco profunda, enciendes las luces de emergencia, sales al aire denso y húmedo, y entonces desapareces. Ahora, traslada tu mente a una frondosa calle suburbana bañada por un crepúsculo dorado, con el aroma a jazmín flotando desde las ventanas abiertas. Una mujer embarazada de 8 meses sale de la acera para dar un paseo vespertino familiar. Su esposo la saluda desde la puerta principal, luego toquetea el teléfono en la encimera de la cocina, mirando el reloj. Pero su esposa nunca regresa. 2 mujeres, 2 noches de verano, 2 misterios que se negaron a ser contenidos por los límites del condado. Durante los próximos 25 minutos, desentrañaremos la desaparición de Maura Murray, de 21 años, y el asesinato de Laci Peterson, de 27. Examinaremos cada pista, volveremos sobre cada paso y examinaremos los análisis forenses, las entrevistas, el drama judicial y las preguntas sin respuesta que quedaron como huellas en el polvo. Maura Murray estudiaba enfermería en la Universidad de Massachusetts Amherst, un campus rodeado de fértiles tierras de cultivo y ríos serpenteantes. Aquella tarde de finales de julio de 2004, estudió para un examen y luego llamó a su profesor alegando una emergencia familiar. Según sus propias palabras, su padre había sufrido un accidente de coche en el norte del estado. Nadie verificó jamás su participación en ningún accidente. Aún así, Maura empacó una bolsa de lona, sacó $500 de un cajero automático y condujo hacia el norte por la Ruta 3, hacia la zona rural de New Hampshire. A las 16:45, las cámaras del campus la grabaron saliendo del aparcamiento. Su teléfono contactó con una torre de telefonía móvil en Woodsville a las 19:15. 12 minutos después, su Toyota Prius plateado de 1996 se salió del pavimento, se enganchó en una alcantarilla invisible y quedó parado en una zanja poco profunda. Sin marcas de derrape, sin un frenazo en la dirección, solo un impacto y silencio. Cuando un automovilista que pasaba por allí encontró el vehículo a las 7:27 de la noche, la puerta estaba cerrada, el motor frío y el conductor no estaba. La policía estatal y los agentes locales llegaron al lugar en cuestión de minutos, con sus linternas iluminando la hierba estival. Peinaron el bosque circundante, la orilla del estanque, la carretera desierta, pero no encontraron nada. Ni huellas en la tierra blanda, ni manchas de sangre en los asientos del coche, ni un trozo de ropa enganchado en las zarzas. Sin embargo, dentro del Prius estaban su cartera, su carnet de estudiante y una botella de vodka medio vacía. Al parecer,
Maura se había marchado por voluntad propia, pero nadie dijo haberla visto marcharse. La policía amplió el radio de búsqueda a 8 millas cuadradas. Equipos de búsqueda, unidades caninas, escuadrones de buceo, todos los recursos que New Hampshire pudo reunir. Drones térmicos zumbaban sobre sus cabezas, mapeando las señales de calor en la maleza. Sin embargo, no había rastro. Era como si Maura simplemente se hubiera evaporado en el aire húmedo de la tarde. Sin pistas físicas, las teorías brotaron como hongos tras la lluvia. Algunos especularon que entró en pánico y huyó, desorientada por el terreno desconocido. Otros susurraron sobre un juego sucio, el ataque oportunista de un extraño a un automovilista varado. Algunos señalaron el estanque, tal vez un paso en falso, un resbalón en el agua turbia, su cuerpo oculto por los juncos. Pero estas teorías contradecían la evidencia. No había marcas de arrastre hacia el agua. No había señales de forcejeo. No se recuperaron objetos personales en el sendero. Lo que es más desconcertante, Maura dejó atrás sus libros de texto de biología y química, como si tuviera la intención de recuperarlos más tarde. Primero vació su cuenta bancaria, y en su maleta, encontrada días después en un barranco, no había llaves, ni teléfono, ni rastro de una desaparición planeada. Si pretendía desaparecer, ¿por qué llevar libros de texto? Y si pretendía regresar, ¿por qué abandonar su coche? 2 días después del accidente, unos excursionistas encontraron la mochila negra Jansport de Maura en un barranco poco profundo a 800 metros de la carretera. Dentro, apuntes de clase, barras de granola envueltas en papel, su licencia de conducir de Massachusetts y tarjetas de crédito. El análisis de polvo mostró que la mochila no llevaba allí más de 12 horas. Era una pista crucial. Maura debió de haberse adentrado más en el bosque después de dejar el coche. ¿Pero con qué propósito? ¿Buscó ayuda, atraída por una granja lejana? ¿O siguió a alguien conocido? La policía recuperó imágenes de vigilancia de un motel cercano, a 48 kilómetros carretera abajo. No había rastro de Maura. Revisaron todas las residencias locales. Nadie reportó haberla visto después del atardecer. Mes tras mes, la investigación se estancó en una sola pregunta. ¿A dónde fue Maura Murray? Su nombre adorna los boletines de personas desaparecidas en las colinas de Sunapee, y más allá, un recordatorio de que incluso bajo un cielo de verano abrasador, una persona puede desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Tres años antes, en una noche de verano igualmente tranquila en Modesto, California, Lassie Peterson, de 27 años, y su esposo, Scott, se preparaban para una cena sencilla en casa. Lassie, que esperaba su primer hijo cualquier día, se puso un vestido ligero de algodón para dar un paseo nocturno por la bahía, su ritual favorito. Scott se quedó en la cocina, revisando recetas y escuchando su regreso. Lassie caminó por la calle residencial hacia el agua, la luz dorada iluminando su silueta. Los vecinos la vieron desaparecer tras la curva. Lo siguiente que vieron, huellas desvanecidas en la orilla. Pero más allá de eso, nada. Cuando Lassie no regresó a las 10 p.m., Scott llamó al 911. Los agentes recorrieron la costa, siguiendo sus huellas en la arena húmeda. Terminaron abruptamente en pozas de marea, como si hubiera entrado en la oscuridad misma. No había señales de haber forzado la entrada a su casa. No había señales de forcejeo. Solo una mujer embarazada, desaparecida. 5 meses después, un pescador comercial sacó 2 cuerpos envueltos en arpillera de las turbias aguas de la bahía. Una mujer y un feto, atados con cadenas. La autopsia confirmó que Lassie y su hijo, Connor, estaban allí. La bahía los había reclamado en lo que se convertiría en uno de los crímenes más notorios de California.
La atención se centró rápidamente en Scott, el esposo afligido, cuyas lágrimas de tristeza ante la cámara no lograron disipar las sospechas. Afirmó haber pasado la noche pescando en un puerto deportivo local y luego haber conducido hasta casa de su madre. Una afirmación aparentemente respaldada por recibos de gasolina y registros telefónicos. Sin embargo, surgieron inconsistencias, marcas de tiempo contradictorias, registros del seguro que mostraban 2 coches en la entrada y una escalofriante falta de remordimiento en su comportamiento público. Las fuerzas del orden recuperaron imágenes de la cámara de seguridad de una tienda de conveniencia. La camioneta de Scott, con el motor en marcha a intervalos irregulares. Coincidieron con los registros de llamadas que lo ubicaban a kilómetros de su casa en momentos en que él afirmaba estar en otro lugar. Poco a poco, la imagen se oscureció. Un hombre cuya imagen perfecta ocultaba un laberinto de medias verdades. Entonces, los investigadores desenterraron la prueba más inquietante, un mensaje de voz recuperado del propio teléfono de Lassie, con fecha y hora 2 días después de su desaparición. Al reproducirlo, la voz distorsionada decía: «Soy yo, pronto estaré en casa». No era la voz de Lassie, y los expertos forenses en audio la rastrearon hasta la misma línea telefónica registrada a nombre de Scott Peterson. En este punto, la narrativa pasó del misterio trágico a una traición escalofriante. La voz de un esposo, con un falso consuelo, revelaba que sabía más de lo que había admitido. En cuestión de semanas, Scott Peterson fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, acusado no solo del asesinato de su esposa, sino también del asesinato de su hijo nonato, un cargo sin precedentes que conmocionaría a toda la nación. Aquí, en estos relatos paralelos, encontramos ecos sorprendentes. Ambas mujeres se adentraron en la noche buscando la soledad. Maura para procesar el estrés académico, Lassie para saborear la tranquilidad previa a la maternidad. Ambas dejaron atrás gritos inauditos, las notas impresas de Maura intactas, las huellas de Lassie solas en la orilla. Y ambos casos giran en torno a la única persona que quedó atrás: el esposo que se declaró inocente, el camino que no condujo a ninguna parte y la voz que las engañó. Consideremos el dilema psicológico. ¿Por qué confiamos en las personas más cercanas? En el caso de Maura, los investigadores interrogaron a su novio, a sus profesores e incluso a sus propios compañeros de clase, pero nunca apareció ningún sospechoso. En el caso de Lassie, el sospechoso se sentó desgarradoramente cerca, su traición grabada en cada registro y llamada. Profundicemos en la ciencia. En New Hampshire, analistas de suelos examinaron granos de polen en las botas de Maura, comparándolos con un helecho raro encontrado a 3 kilómetros de la carretera, lo que sugiere que se desvió hacia un pantano protegido. La detección de rastros de sangre reveló hemoglobina microscópica en una rama, pero no la suficiente para indicar una lesión, quizás un rasguño. Vuelos con imágenes térmicas registraron una señal de calor que desapareció tras un grupo de abedules la noche del accidente, pero se frustró por el mal tiempo y la poca duración de la batería. En California, patólogos marinos estudiaron los restos de Lassie. El cráneo fetal presentaba marcas consistentes con un traumatismo contundente antes de la inmersión. Los datos de temperatura del agua y los mapas de mareas redujeron la hora de su muerte a entre las 22 horas y las 2 horas. Las marcas de cadena en sus tobillos coincidían con un patrón de diagnóstico utilizado por pescadores ilegales, un detalle que vinculó el arma homicida directamente con un estibador local. Sin embargo, ese hombre nunca enfrentó cargos. La red de evidencia regresó a Scott, cuyo contrato de alquiler de auto y de alquiler de bote pintaban una cronología condenatoria. Desde un punto de vista psicológico, ambas historias ilustran la tríada oscura: narcisismo, manipulación e indiferencia fría. La desaparición de Maura desató rumores de escándalo en el campus
celos y rabia contenida. El asesinato de Lassie reveló el egocentrismo patológico de un esposo, su cálculo de que eliminar tanto a su esposa como a su heredero nonato le daría un futuro seguro. Legalmente, estos casos impulsaron reformas. En New Hampshire, la legislatura financió cámaras permanentes activadas por movimiento a lo largo de carreteras remotas. En California, el Estado modificó las leyes para tratar las muertes fetales como homicidios, garantizando así que las víctimas no nacidas recibieran reconocimiento legal. Ambas medidas surgieron de la misma lección. Cuando se pierde a una persona, nuestros sistemas deben adaptarse para prevenir la próxima tragedia. Así que aquí nos encontramos, en la encrucijada de 2 noches de verano. El destino de Maura Murray sigue siendo un caso sin resolver, una historia de fantasmas escrita en los márgenes de los mapas de carreteras. El juicio de Lassie Peterson terminó con una condena, pero su recuerdo resuena en las leyes que protegen a otros. Ambas historias resuenan con el mismo estribillo. La confianza es frágil, la verdad es esquiva, y la luz debe brillar donde prospera la oscuridad. Caso de Maura Murray. Los investigadores planean una nueva búsqueda este verano, desplegando un georradar en ese bosque de abedules. Si la pista del polen de helecho se confirma, finalmente podríamos descubrir qué o quién acecha debajo. Legado de Lassie Peterson. Las organizaciones de base continúan presionando para un uso más amplio de los datos de seguridad del hogar en las investigaciones de muertes sospechosas y para el registro obligatorio de audio en dispositivos móviles para evitar la manipulación de mensajes de voz. Los invito a compartir sus ideas a continuación. ¿Qué teoría les resulta más relevante? Y si tuvieran una pregunta más para esos investigadores, ¿qué les harían? Porque a veces, el próximo avance no surge de una nueva tecnología, sino de una mirada fresca y un corazón perseverante. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios del verano. Manténganse curiosos, manténganse alerta y hasta la próxima. Que la luz de la verdad los guíe de regreso a casa.